Hola, buenas noches. Mi nombre es María Nazaret Martínez y es un placer saludarles. Voy a presentarles mi artículo de revisión denominado Factores psicosociales que influyen en el comportamiento del abusador sexual. Para mi presentación, mi agenda está estructurada. Punto número 1, introducción. 2, modelos teóricos, que es en la relación de la conducta sexual. 3, factores psicosociales, en donde estaré tocando las características de personalidad y las psicopatologías. Y el cuarto, que sería la conclusión. Muy bien, el abuso sexual es un tema bastante complejo y controversial. Al pasar los años, el abuso sexual se ha ido incrementando cada vez más. Abordar el tema de los factores que influyen en el comportamiento del abusador sexual es bastante complejo, ya que existen muchísimas variables que pueden formar parte de la motivación de la persona para llevar a cabo el acto delictivo. Por ende, cuando se habla de abusador sexual, se toma en cuenta que no existen perfiles exactos de personalidad típica de los abusadores sexuales, ya que los abusadores sexuales están en todas partes. Puede ser un conocido, un desconocido, puede ser familiar, puede ser un vecino, puede ser homosexual, heterosexual, casado, divorciado, sin incluir todas las edades. Muy bien, para la psicóloga española residida en Madrid, María Calvante Samos, en su blog Rompamos el silencio si sufriste abuso sexual, define el abuso sexual como el acto, actitudes y comportamientos de una persona hacia otra con el fin que con o sin su conocimiento para su propia satisfacción sexual. A su vez, define el abusador sexual como un individuo que se aprovecha de la seducción, del miedo, de la vulnerabilidad de las personas para llevar a cabo este acto sexual, dominando a la persona más vulnerable. De manera complementaria, se cita a Marshall y Serran en el año 2000, en que se considera violación cualquier acto, desde un simple tocamiento hasta un ataque violento en contra de una persona. Muy bien, para continuar, entre los modelos teóricos expuestos por González, Martínez, Leighton y Bardi en el 2004, estos los dividen en dos, en los unifactoriales y en los multifactoriales. En los unifactoriales está el modelo biológico, psicoanalítico, feminista, conductual y existe la teoría del apego. En el modelo biológico nos explica que los genes, los neurotransmisores y las hormonas juegan un papel importante en lo que es en la elevación de la excitación y en la elevación de lo que son las actitudes, las agresiones sexuales. ¿Ok? En el modelo psicoanalítico enfatiza la teoría de nuestro padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que nos habla de que las fantasías y los deseos reprimidos juegan un papel en lo que es la sexualidad del menor. En este caso, para explicarnos un poco más, en el padre, que sería el abusador a un menor, a su hijo, juega el papel de la sexualidad en la etapa adulta, en la etapa de la histeria de la adultez, ¿ok? En el modelo feminista, en este modelo defiende al hombre como la personalidad impotente, como un individuo imponente, ¿ok? En el que ve a la mujer y a los niños como factores más vulnerables, tomándolos como propiedad propia, haciendo ellos a su antojo, ¿ok? En el modelo conductual adaptó la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, el adolescente, el joven o el adulto o el abusador sexual en general trata de explicar de alguna manera que constantemente tiene en sus pensamientos sus inicios, sus primeras relaciones sexuales y siempre está en constante pensamiento de estas conductas, lo que le ocasiona una fantasía y una elevación, una excitación sexual que lo lleva a cometer este acto, ¿ok?
Básicamente este modelo se defiende que el abuso sexual como parte de lo que es el condicionamiento en edad temprana. Eso es lo que busca explicar el modelo. Por último está la teoría del apego, que nos dice que un apego inseguro es motivo para que una persona quiera o busque dominar en las relaciones, en la mayoría de las relaciones interpersonales. Están los factores multifactoriales, como los modelos multisistémicos y modelo de 4 precondiciones de David Finkelhorn. ¿Ok? En el multisistémico nos dice que para que exista un abuso sexual, me disculpan, debe existir o se debe tomar en cuenta lo que son los factores socioculturales y socioambientales. También toma en cuenta lo que son los factores familiares desde por supuesto la infancia, lo que es esos ambientes de poca atención, poco afecto, si hay un antecedente de maltrato, de abuso. También toma en cuenta lo que son los factores personales internos, como son la baja autoestima, las emociones, la depresión, los sentimientos, toda esa parte emocional. A su vez, también tomando en cuenta esos falsos roles, ¿ok? En el modelo de 4 precondiciones de David Finkelhorn nos dice que este modelo básicamente para que la persona lleve a cabo el abuso sexual debe existir motivación por parte del abusador, sea por experiencias previas o sea por poca habilidad social. También puede ser por inhibidores, el bloqueo de inhibidores internos como son la moral, la conciencia y el control, como también el bloqueo de inhibidores externos, como el tener una persona vulnerable cerca, como lo es también el poco control judicial, entre otros. Entre los factores psicosociales, son muchos los factores psicosociales, pero estos son los más, lo que se consideran los más importantes. En los hogares de los abusadores sexuales son caracterizados por padres que tienen problemas de alcohol, tienen problemas de abuso de sustancias, problemas incluso con la ley o con la justicia. También se determina importante los factores como son los estados de ánimo, como la depresión, la ira, la sensación de soledad. Son factores que incrementan las tendencias desviadas de los abusadores sexuales. Tanto los agresores de mujeres como de niños, estudios ya realizados y verificados, nos dicen que la persona ha vivido en su infancia abusos sexuales, hay un antecedente de abuso sexual o maltrato infantil, enseñándoles que la única vía para solucionar los problemas es el abuso sexual o el abuso en general. En el caso de los adultos que abusan de menores, son personas que han estado expuestas anteriormente, por lo general la mayor parte de su infancia, a la pornografía. Los abusos sexuales suelen estar precedidos de circunstancias desfavorables como estados emocionales, lo que comentaba anteriormente, como estrés prolongado, excitación sexual, reacciones escoléricas e incluso abuso de sustancias psicotrópicas. Múltiples autores han hablado sobre lo importante que es el vínculo de los padres con los hijos. Este es un factor bastante importante, ya que el comportamiento que asume el abusador va a depender de la relación que lleve con los padres, dando a entender que el padre es guía y es el modelo a seguir por dicho individuo en las futuras relaciones interpersonales que él posea. Entre otros factores están los socioculturales, que nos hablan por destacarse en que los papeles de los medios de comunicación tienen una influencia en los jóvenes, resaltando los contenidos de programas
de televisión como el medio en donde se enfatiza sobre lo que es el papel dominante del hombre y el derecho de estos a maltratar a una mujer, según Marshall en el 2001. Similar a lo que expuso Tifon en el año 2008, donde menciona que los patrones o modelos están basados en el cine o en la televisión. Estos crean la aparición de conductas violentas u hostiles. Entre las características de personalidad y las posibles patologías, tenemos que estas personas tienen dificultades para las relaciones interpersonales, aislándose o desprendiéndose por miedo al rechazo, para evitar el menosprecio y la humillación. Entre otros factores tenemos las dificultades para asumir roles maduros e independientes, para inhibirse de sus responsabilidades. Muy bien, según Castro, López y Sueiro, en el año 2000, realizaron una investigación que se llevó a cabo con 20 internos varones que cumplían penas por delitos sexuales, aplicando el inventario clínico multiaxial de Millon II. Estudio el cual las puntuaciones fueron superiores de 25 y dieron en escala antisocial, agresivo sádico, compulsiva, paranoide y abuso de sustancias. Este estudio estuvo destacado por puntuaciones altas en escala esquizoide, fobias dependientes y compulsivas. Bien, autores como Bueno y López en el año 2003 resaltaron que los rasgos de personalidad dependiente y pasiva y los trastornos relacionados con el abuso de sustancias son rasgos que son comunes en estos abusadores sexuales. Fue un estudio que se llevó a cabo con 60 internos en España, Málaga, en una de las cárceles, en donde lo que más se resaltó fue el abuso de sustancias y el consumo de alcohol. Asimismo, Echebrúa, Fernández y Salaverría en 1995 indicaron que este tipo de delincuentes presentan trastornos de conducta como el abuso. Además, estos mencionan que casi la mitad de los sujetos están influidos por el alcoholismo o por el trastorno antisocial de la personalidad. A su vez, estos refieren que en concreto las ofensas sexuales guardan, y no en todos los casos, relaciones con el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, ya para concluir, como se pudo observar a lo largo de todo el trabajo, son múltiples los factores que influyen en el comportamiento del abusador sexual. Son múltiples variables, desde una infancia traumática, desde abusos sexuales, abuso con el alcohol, malos vínculos paternos con los hijos, desde alcoholismo, abuso de sustancias con drogas, aprendizaje social, de repente por crecer en este entorno y ver y estar en este puesto de maltrato, llevar a la vida de que todo tiene que ser una violencia, pues son cosas que influyen. Más sin embargo, se vieron que por muchos de los factores de muchas de estas investigaciones, vieron que eso lleva a que los abusadores sexuales sean más agresivos, sean hostiles, tengan personalidad muchas veces a la defensiva y quieran anteponerse ante sus víctimas. Muchos de los autores revelaron la cantidad de modelos y en todas las mayorías se dan por factores psicosociales. Para más que concluir, se puede decir que no todos los abusadores sexuales están influidos por alcoholismo, por drogas o por una patología o psicopatología, como se pudo notar, pero la mayoría sí, en estos casos, vienen de condiciones que son bastante fuertes en su infancia y que de alguna manera repercuten en su vida adulta. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado.